avisan ahí. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien allí en la área técnica? ¿Qué ustedes dicen? ¿Sigo hablando? Ok. Pues vamos a preparar nuestro corazón para dar la continuación. Vamos a examinar nuestro corazón. Mira a ver. Padre Santo, te doy gracias porque nos permites estar aquí. Nos permites reunirnos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Te ruego, Espíritu Santo, que tú nos guíes a tierra de rectitud, que nos instruyas en la verdad. Creo, Señor, en tus palabras. Como cantamos, yo creo en ti, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, porque nos permites adorarte, entregarte una alabanza, y te suplicamos en el nombre de Jesús, que por medio de esta palabra, tú convenzas de pecado por el poder de tu Espíritu Santo, de justicia y de juicio. Tú ordenes, tú enseñes, exhortes, corrijas, a fin de que todo hombre aquí en esta congregación y mujer puedan ser enteramente preparados para toda buena obra. Tú estás y has elegido un pueblo en la tierra para ser celosos de buenas obras y con sus vidas poder señalar a aquel que lo hizo en nosotros, para que viéndonos glorifiquen al Padre que está en los cielos, pues toda don perfecto, todo regalo, toda dádiva procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La alabanza y la gloria y la honra de todas estas obras en el corazón de tus hijos te pertenece. A ti sea el honor por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, como dije, en el día de hoy continuamos con la segunda parte de esposa carnal versus esposa espiritual. Luego afirmo nuevamente, no maten al mensajero. Amiga mía que me escuchas, esto no tan solo tiene que ver con tu matrimonio, tiene que ver con tu estilo de vida, con todas las personas que te rodean. Cristo debe ser visto en todas tus circunstancias, en tu relación con tus hermanos, con tu familia, con tus primos, con tus abuelos. Hasta tu perro debe beneficiarse del que Cristo esté en ti. Tienes un ave, se debe beneficiar de que Cristo esté en ti. Tienes esposo, se debe beneficiar de que Cristo esté en ti. Tienes hermanos y hermanas, tienes amigos, deben beneficiarse. Tienen enemigos, los enemigos tienen que beneficiarse de que Cristo está en ti. Y la semana pasada hablamos acerca de que la diferencia era que la esposa que es gobernada por la carne, o la mujer que es gobernada por la carne, anhela cosas carnales, mientras que el espiritual anhela cosas espirituales. Segundo, discutimos que la mujer gobernada por la carne, o sea, por la naturaleza pecadora, busca la satisfacción egoísta, busca para sí mismo lo que quiere, lo que piensa, lo que desea. Es sensual, se deja llevar por lo que se siente. Mientras que la esposa gobernada por el Espíritu tiene un espíritu sacrificial. Tercero, una esposa gobernada por la carne camina a la manera del mundo.
porque el mundo busca lo suyo, pero una esposa llena del Espíritu, la fuerza y el honor son su vestidura. Fuerza, honor, o sea, una mujer firme en convicciones. Es una mujer que produce fruto, muestra paciencia, actúa con caridad, o sea, con amor. Cuarto, hablamos que la mujer gobernada por la carne observaba la apariencia externa, se fijaba en la belleza antes que el carácter, en la apariencia antes que la actitud, en la identidad centrada en el yo, en su imagen, cómo me veo y cómo me perciben, antes que lo que es importante, un espíritu manso, apacible, un carácter cristiano que muestra el fruto del Espíritu, que fue el texto que leímos al principio, que fue Gálatas 5 del 16 al 25, acerca de aquellos que viven en el Espíritu. Es una mujer revestida de ternura y de compasión, como la madre que cuida a sus hijos. Tiene un corazón maternal. ¿No lo tiene? Pídele al Señor que te lo dé. Él es el que da lo que no tenemos. Él no pretende que tú lo tengas por ti mismo, Él lo da. Pero pídeselo. Mire, en esta vida hay muchos desgraciados. Y cuando digo desgraciado, en el sentido de que mucha gente sin gracia, sin palabras sazonadas con sal. Pero Cristo cambia la mentalidad. Pone disposición donde no lo hay. Porque produce ¿qué? El querer. Y también actúa en nosotros para hacer. La Biblia dice que Él no tan solo produce el querer, sino también el hacer. Y por eso tenemos que vernos cómo nosotros estamos delante de Dios. Tenemos que tener cuidado en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros hermanos en la casa, con la gente en el camino, con nuestros vecinos. Tenemos que mostrar a Cristo. Esto no es una opción para el creyente, porque podemos ser piedra de tropiezo. ¡Ay de los tropiezos! ¡Ay por quienes vengan los tropiezos! Mejor le sería a esa persona atarse una piedra de molino de asna. La piedra de molino de asna no es como la que usan nuestros padres, que era una chiquitita así, de este tamaño, y le daba vuelta. Era una grande que se necesitaban varias asnas para moverla. Tenían un boquete en el medio para ponérsela en el cuello, amarrarlo, pegarlo ahí, túmbalo al mar. Jesucristo está diciendo, esa persona con esa actitud, con ese corazón, que es tropiezo, que es no perdonador, que es arrogante, que es orgulloso, que piensa en sus sentimientos antes que en lo que Dios dice, esa persona es digna de ser echada a lo profundo del océano y morir ahogada, lejos de Dios y de los hombres, y que se lo coman los peces. Eso es lo que Dios está diciendo. La gente lo lee como si fuera cualquier cosa. Jesucristo dice, mejor muérete y desaparece de mi vista. No te quiero ver en las profundidades del mar. Que tú le seas tropiezo a alguien. ¡Qué terrible! O sea que Dios se interesa en que tú y yo no seamos tropiezo. ¿A quién? A nadie, porque nosotros debemos ser gente que reconcilie, embajadores. Que le diga al mundo reconciliados con Dios, pero la reconciliación con Dios también se deja ver en nuestro trato hacia nuestros semejantes. Es que tú no sabes lo que me hicieron, es que tú no sabes cómo yo me siento, es que tú no sabes mis heridas. Y nos excusamos en nuestras heridas. Nos excusamos en lo que nos hicieron o cómo me hizo sentir. Para hacer, amigo mío, tú no sabes lo que tú le hiciste a Cristo. Tú no sabes lo que tú le has hecho a Dios. Tus pensamientos, tus acciones, tus omisiones, tus emociones, tus reacciones y tus constipaciones son ofensivas a Él. Sin embargo, Él envió al Verbo para reconciliarte con Él. Para que tuvieras compañerismo con Él. Para que tuvieras una relación de padre e hijo con Él. Hoy continuamos con las próximas características. Identifiquen lo siguiente. Una mujer gobernada por la carne es gobernada por lo que se llama la fricción carnal, mientras que una gobernada por el Espíritu muestra una fidelidad perdonadora.
Una mujer gobernada por la carne, y eso lo hace en todas sus facetas: matrimonio, amistades, relaciones. Dios nos hizo una sola persona. Tenemos que ser gente que tratemos bien a la gente. No porque sean buenos o malos, sino porque Dios es bueno. Y tú y yo hemos sido llamados a reflejar la imagen ¿de quién? De Dios. Hay gente que escuchará esta palabra y no les agradará. Créanme que estas predicaciones no tienen muchos likes como la gente. Estas predicaciones no tienen likes porque la gente es orgullosa. Ahora en las iglesias los pastores no se atreven a hablar ni de la mujer ni de los hombres, porque tienen miedo a que se le vayan, porque están por los bolsillos y el dinero y no por el alma. Pero Dios le interesa tu alma. Dios le interesa tu camino, tus decisiones, tus acciones. Dios le interesa tus emociones, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre y tú has sido creado y elegido para hacerle un pueblo diferente, santo, escogido, reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas para el Señor nuestro Dios. Un pueblo especial de entre todas las naciones, un pueblo que proclame y refleje su gracia, su amor, y que traiga honor a su nombre. Aleluya. Y en Efesios capítulo 4, 31 y 32 y Colosenses 3:13 son las lecturas para esto de la fricción carnal y la fidelidad perdonadora. En Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, la Escritura dice: quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda, no alguna. ¿Tienes amargura? Mujer, hombre, ¿tienes amargura? Aquí dice vosotros, estamos hablando directamente a la mujer, pero esto se aplica a ti, hombre, también. Algo te pesa en tu corazón, ¿tienes enemistad con alguien? ¿Tienes un sentir malo con alguien? Arrepiéntete. La sanidad solamente viene por medio de la confesión y el arrepentimiento. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La ciencia del mal y los pensamientos malos. La suspicacia, pensamientos sospechosos de fulano, de mengano, eso hay que arrancarlo de corazón. Eso no puede estar en nosotros. El Señor reprenda. El versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me gusta como lo dice el texto. Dice, sed. Ven que no son sugerencias. Nosotros pertenecemos a un rey soberano. Esto no es una democracia o democracia. Esto es el imperio de un solo soberano, rey de reyes y señor de señores. En el cielo y en la tierra a veces oramos que se haga su voluntad. Pues tenemos que pedirle al Señor que seamos benignos, que seamos misericordiosos, que seamos perdonadores. ¿Por qué? Porque eso hemos recibido de nuestro Padre, que ha sido bueno, misericordioso y perdonador con nosotros. Y de su Cristo, que ha venido para que recibamos ¿qué? La bondad de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Porque Él es el que Dios escogió para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Con qué batalla una mujer? Colosenses 3:13 nos dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. O sea, las quejas vendrán, los roces vendrán, las fricciones vendrán, los desacuerdos vendrán, los malentendidos vendrán, la falta de comunicación vendrá. Pero ¿qué Dios nos manda a hacer? Confiésense,
oren para que sean sanos. Y yo no estoy hablando que vengan a mí a confesar, yo no soy, eso no es así. Vaya a Dios y vaya a aquel a quien ofendió o con quien se siente ofendido. ¿Te sentiste ofendido? Vea al que te ofendió. Ve en el amor de Cristo y con la actitud de Cristo. Ofendiste, arrepiéntete y ve. Y así como ofendiste, pide perdón. Y oren el uno por el otro. Confiésense para que sean sanos. Si no, si se siguen dando el rostro y se siguen mirando o cualquier cosa que esté sucediendo entre ustedes, con quien sea en su familia, su matrimonio, su esposo, sus hijos, sus primos, si usted no mira al perro porque está molesto con él, comience a mostrar lo que Dios es en su corazón. Es que me mordió el perro. Sí, porque a veces nos tratamos como perros y gatos. Esta mujer usa las herramientas de la carne. Según el texto que leímos, ¿cuáles son las herramientas de la carne? La amargura. La amargura. Nótese, quítense de vosotros toda amargura. Medita, mujer, medita también tu hombre. Hay amargura en tu corazón. Algo que te deja un mal sabor, un mal sentir, un mal deseo con alguien en tu vida. Eso es una herramienta de la carne. ¿Eres guiada por la carne o por el Espíritu? Número 2, palabras airadas, porque allí dice, quítense todo enojo, ira, gritería. Todo está relacionado. Cuando uno se aira, que significa humo por las narices, uno comienza a levantarse y comienza a discutir con la persona y los ánimos se van caldeando y la gente va subiendo el tono a ver quién grita más y terminan rugiendo como leones y chacales. Sí. Y ya dejan de pensar y lo único que buscan son argumentos y balas para herirse el uno al otro. Pero Dios no está allí, porque donde hay contención y toda ira hay toda obra del diablo. No nos engañemos a nosotros mismos. Caigamos de rodillas, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo arreglar esto, no sé cómo llegar. Padre, lo que yo no puedo, hazlo en mí y hazlo en la otra persona. Pero no me sueltes, Dios. Considera que soy polvo, rómpeme si tienes que romperme y hazme de nuevo, pero no me dejes así. Cantamos rompe mi vida y hazla de nuevo, pero cuando nos rompen le decimos no me toques, no me toques. Pero hay una tercera alma, no tan solo palabras airadas. En la batalla de la carne, esta mujer gobernada por la carne siempre da negativas a perdonar. Hombres también, acuérdense, esto se aplica en todas direcciones. La palabra de Dios corta en a Villegas y todo el que llega, ¿qué dicen? Tiene un corazón no perdonador, mientras que el texto dice soportaos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, porque las quejas vendrán, dijimos. Los desacuerdos, los dimes y diretes vendrán, pero si alguno tuviere queja, tenemos que hacerlo como Cristo, lo que nos enseña una verdad bíblica que mencionaré ya mismo. ¿Cómo obra una mujer espiritual? Una mujer gobernada por el Espíritu manifiesta la bondad por gracia. Porque Dios derrama su bondad en su gracia para con nosotros, ¿sabe? De hecho, la gracia es la manifestación de la bondad de Dios. Porque nace en el corazón ¿de quién? De Dios. Dice que en su bondad para con nosotros envió a Jesucristo. Por gracia soy salvo. Una mujer gobernada por el Espíritu entonces tiene un corazón bondadoso, porque la palabra que usa en el texto es antes sed benignos.
La palabra benigno, de ahí que sale la palabra bondad y significa propenso a ser útil. Dice misericordiosos. Una mujer llena del Espíritu, gobernada por el Espíritu, busca ponerse en el corazón de su esposo para saber cómo puede traer alivio al corazón, a la mente de su esposo. Mientras que una mujer no espiritual, gobernada por la carne, la Biblia dice que es una destructora de su casa. Y la Biblia la declara necia. No yo, la Escritura. Pero una mujer sabia está llena de bondad y de misericordia. Antes sed pues misericordiosos. La misericordia triunfa sobre el juicio. Una mujer gobernada por el Espíritu perdona como Cristo perdonó, como dice el texto. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Ves? No son sugerencias, hacedlo. Es que no me siento, no lo siento, dale tiempo, no. Obediencia postergada es desobediencia. O sea, todo el tiempo de la enemistad es pecado. Estás pecando, añadiendo pecado sobre pecado. Estás caminando por un camino de desvío. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién está ahí cuando postergamos la obediencia? El diablo pone su palanca, su uña, está ahí jascando. Él todavía quiere señorear sobre tu vida. Si eres cristiano, Él ya no es tu Señor, no tienes que seguirle haciendo caso. Pero dice más la Escritura, perdona como Cristo os perdonó. Lo que me lleva a una pregunta, ¿de dónde fluye el perdón? Eso es una verdad bíblica. El perdón fluye de la cultura. El martes estábamos hablando de la cultura, las costumbres y las maneras del mundo y de la cultura o el culto a Dios, que es un reconocimiento. ¿Qué es lo que reconocemos en nuestra vida? ¿Reconocemos a Dios o reconocemos lo que el mundo tiene que decir? ¿De dónde fluye el perdón? Les voy a decir de dónde fluye el perdón. Obsérvenme. Del Calvario, en el Gólgota, allí en el sacrificio de Cristo. Por causa de ese sacrificio, el perdón fluye a todos los creyentes arrepentidos desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Va hacia atrás y va hacia el frente y cubre la historia en la línea del tiempo. Y todo se encuentra en el Gólgota, con Cristo. Así que la verdad bíblica es que el perdón fluye del Calvario y no de la cultura. Lo que nos lleva a la sexta comparación: exceso emocional versus equilibrio espiritual. Una mujer gobernada por la carne tiene un exceso emocional, mientras que una mujer gobernada por el Espíritu busca y desea caminar en el equilibrio espiritual. Los textos son 2 de Timoteo 1:7 y Filipenses 4:7. 2 de Timoteo 1:7, Filipenses 4:7. Cuando lo tengan me dicen, lo tengo. Segunda de Timoteo 1:7.
Filipenses 4:7. Dice en el 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si hablamos de la mujer gobernada por la carne, tenemos que ver las fluctuaciones. ¿Cómo fluctúa la carne? ¿Cuáles son los ánimos o decisiones que impulsan las obras de la carne? Veamos las decisiones impulsadas por el estado de ánimo. Me siento feliz, me siento contento, me siento alegre, me siento ansioso. Tomas tus decisiones basadas en tus estados de ánimo. Las decisiones no se toman basadas en los estados de ánimo. Los estados de ánimo son variables y engañosos. Tú nunca tomas una decisión ni en invierno ni de noche, sino a la luz del sol del mediodía y en el calor del verano o de la primavera. Cuando puedes ver claro, porque cuando los sentimientos están en la parte baja, nublan el entendimiento. Cuando actuamos y reaccionamos por nuestro dolor, herimos y después nos creemos que fue contra nosotros. Nos volvemos irracionales. Yo creo que ninguno aquí es ajeno a esto. Las decisiones impulsadas por el estado de ánimo son reacciones basadas en el miedo, en la atmósfera dominada por la ansiedad. Hay gente que toma decisiones basadas en una atmósfera dominada por la ansiedad. La ansiedad no es un buen director. Es que estoy ansioso, estoy nervioso, no sé qué hacer. Una mujer y un hombre que tome decisiones basadas en el miedo, en el temor o en la ansiedad, o en depresiones o en cualquier cosa, está cometiendo un gran error. No está mirando al sol de justicia, está mirando sus sentimientos, es carnal, eso no es ser gobernado por el Espíritu. Eso es ser dirigido por la carne. Muchas veces cometemos malas decisiones tras malas decisiones porque no nos dejamos dirigir por aquella lámpara o aquella antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. No nos dejamos dirigir por la palabra que nos dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados, el orgullo, el miedo y la ansiedad, todo redunda en el yo. Así que las decisiones nunca se toman en el yo. Una decisión tomada en cómo yo me siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo, nunca es una buena decisión. La decisión correcta siempre mira al trono. ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Encamíname en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No esperes la bendición y el apoyo de Dios cuando sigues los caminos de tu corazón. La Biblia dice que ese es el camino de los malos. Salmo 50, versículo 16 dijo, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes si tú echas a tus espaldas mis palabras? Y en Proverbio la Escritura enseña que aquellos que ponen atención a sus palabras, el Dios Cristo, la sabiduría mismísima, enviará su Espíritu y les hará conocer sus palabras. Amados, así que, como obra la mujer guiada por el Espíritu, ella muestra un equilibrio gobernado por la gracia. Equilibrio gobernado
por la gracia, porque ella tiene dueño. ¿Quién es el dueño de una mujer gobernada por el Espíritu? Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él es su Señor. Y la palabra Señor significa dueño y amo. ¿Cómo se mueve una mujer gobernada por el Espíritu? Con una mente sana. ¿Y una mente sana de dónde procede? ¿De nuestras experiencias? No, si todo lo que nos sucede en este mundo es dañino, mucho de ello. Hay cosas buenas, pero hay cosas que nos dañan. Y para tener una mente sana necesitamos renovar el entendimiento con los pensamientos ¿de quién? Con los pensamientos de Dios. Es una mujer que en su corazón ha experimentado la paz de Dios. Y la paz con Dios. El texto dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios, mujer, te promete su paz. Pero ¿cómo la tengo? Versículo anterior a ese dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas a Dios vuestras peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracia. Una mujer gobernada por el Espíritu corre a Dios para presentarle la ansiedad, porque sabe que la ansiedad la puede llevar a tomar decisiones y asumir actitudes pecaminosas que deshonran a Dios. Y corre hacia Dios y dice, Señor, te presento mi carga, te presento mi preocupación, te presento mi rencor, te presento mi amargura, te presento mi ira, te presento esto. Yo no quiero que nada de eso sea mío. Sácalo de mí, Señor, y pon esto nuevo. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para servirte. Un corazón para anhelarte, podemos decir. Un corazón para desearte. Un corazón para obedecerte. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón como el de Cristo. Porque mujer, si eres gobernada por el Espíritu, tú eres un pequeño Cristo. Hombre, si tú eres gobernado por el Espíritu, eres llamado a ser un pequeño Cristo, un cristiano. Eso es lo que significa cristiano, un pequeño Cristo, alguien que va por el mundo llevando la semejanza, las actitudes, el carácter, las palabras, el mensaje, la actuación y la obra de Cristo. Amados, esta mujer tiene una perspectiva de oración. Ella sabe a quién correr. En medio de la ansiedad, en medio del dolor, en medio de las amarguras, dice, esto no puede quedarse así. No puede pasar la noche sin haberme deshecho de esto. No pueden pasar los días sin haber zanjado las diferencias. No, y 1000 veces no. ¿Por qué? Porque ha sido perdonada en Cristo. La verdad bíblica es la siguiente. Cuando el Espíritu gobierna tu vida, Él produce, ¿qué? ¿Qué produce? Estabilidad. El Espíritu produce estabilidad, firmeza. 7. Dominio propio versus discernimiento espiritual. Dominio propio versus discernimiento espiritual. Segunda de Timoteo 2:15. Y Tito 2, del 3 al 5 nos dice. En segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Mujer, haz esto. Hombre, haz esto. Preséntate ante Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. No tan solo con lo que habla, sino como vivimos, con lo que hacemos, cómo reaccionamos. Dios quiere que usemos bien la palabra de verdad en todas las facetas de nuestra vida. Cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo pensamos. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué hace una mujer controlada por la carne? La mujer controlada por la carne tiene un discurso manipulador. Sí, porque tiene un dominio desordenado. Quiere gobernar y manipula para que se haga su voluntad. Puede usar hasta las lágrimas. Ah, es que tú no sabes cómo tú me haces sentir. Hay mujeres que logran lo que quieran con un hombre con 3 o 4 lágrimas. La mujer creyente no hace eso. La mujer gobernada por el Espíritu no hace eso. Ella no quiere manipular ni con sus pensamientos, ni con sus sentimientos, ni con sus palabras. Ella no tiene un discurso manipulador, pero la mujer carnal le gusta controlar. Es una controladora empedernida. Le gusta que las cosas se hagan a su manera o se siente incómoda. Quiere lograr lo que quiere lograr aunque su esposo no esté de acuerdo. Le voy a decir algo. Estamos en una casa. El esposo es el que debe dirigir a la familia. ¿A dónde? Al culto. Si no está casada la mujer, pues debe ir ella con sus hijos. Pero si está casado, ¿quién debe ir? Él. No, no quiero que la lleve. No es decisión de ella. ¿Y de quién es decisión? Estamos viviendo en un tiempo donde las mujeres tienen la última palabra en los hogares y eso es satánico. Eso es diabólico, eso es del mismo infierno. Nena, ¿qué tú quieres? Por eso es que tenemos hombres que parecen nenas. Porque no están asumiendo su posición de hombres. No es que tú maltrates a tu mujer, no es que la menosprecies, pero es que la lideres como un siervo. No, mamita, tenemos que ir aquí porque tenemos que honrar a Dios. No, pero es que no quiero. La vida cristiana no se trata de lo que nosotros queremos. Le tienes que enseñar con el ejemplo y la firmeza. Se trata de lo que Dios dice. Ah, pero no me obligues. El problema es que Dios me mandó a liderarte. Y tú tienes que tomar una decisión si me vas a seguir o no. ¿No me vas a seguir? Pues sigue tu camino. Pero yo no puedo. Tú no puedes pastorear a quien no se deja pastorear. Tú no puedes decir, hay mujeres que quieren los beneficios de un esposo sin la responsabilidad de sujetarse. ¿Vieron? Por eso es que les digo que los mensajes estos no le van a agradar a las damas. Van a parecer machistas, pero no son machistas. Son la voluntad de Dios. Cristo se sometió al Padre. Él sabía que su padre lo amaba, pero su padre lo aplastó para morir por nosotros. No estamos hablando que una mujer se somete al abuso ni al maltrato. Pero cuando la cosa es santa, buena y justa, una mujer escucha y no pone sus sentimientos por encima de la palabra. Porque si no es una mala mujer. Hermano, esas son palabras muy fuertes. No. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes si tú echas a la espalda mis palabras? La Biblia dice, al malo dijo Dios. ¿Quién dice que es malo? ¿Yo? No, Dios. Nosotros, tanto los hombres como las mujeres, tenemos que sujetarnos a esto, porque este texto es también para los hombres. Los hombres también se tienen que someter, ¿sabes?
que queremos un cristianismo de algodón, de no me toques, no me mires, de ay me dolió. Antes los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres se daban un golpe, me golpeé ya. Ahora se dan un golpe y se tiran al piso, hacen un show y llaman hasta el médico y el paramédico. ¿Qué es eso? Necesitamos mujeres piadosas, espirituales, gobernadas no por la emoción, sino por el equilibrio de la palabra. Necesitamos hombres que se sujeten a la palabra, lideren en la palabra con amor, con gracia, pero con firmeza. Con tacto, pero con verdad. Y si no quieres seguirme, sigue tú. En el progreso del peregrino cristiano tuvo que ir a hacer su travesía solo a la ciudad celestial. Mientras que sus hijos y su esposa se quedaron en la ciudad de destrucción. Pero ten cuidado, que tu esposa y tus hijos no se queden en la ciudad de destrucción porque no le has dado testimonio fiel según la Escritura. Ni has asumido tu posición de hombre como dice la Biblia. Mira esto. Escucha bien. Nadie le va a dar like a este sermón. ¿Alguien le puede dar like a este sermón? ¿Alguien? ¿Habrá alguien? A mí no me interesa si le dan like o no. Pero yo tengo que decir lo que dice la Escritura, escuchen o dejen de escuchar. Para que sepan que hubo alguien de parte de Dios que les habló. Porque ahora todos los predicadores por ahí son políticamente correctos y no dicen la verdad para no ofender. Son falsos maestros. Falsos maestros. ¿Estás hablando de mí? Sí. Si tú no dices lo que Dios dice porque tienes miedo cómo se sienta la gente, tú no eres alguien que habla de parte de Dios. Gálatas 1:10. Procuro agradar a Dios o a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo o de Jesucristo. Nosotros estamos en el mundo como la voz de Dios, los proclamadores de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Y gente escuchará, pero gente te menospreciará. Pero la verdad tiene que ser dicha. Por eso se necesitan gente valiente y violenta. En el sentido bíblico de la palabra. Ahora esa gente valiente y violenta cuando está tratando de tú a tú con las personas, ¿cómo es? Amorosa, gozosa, mansa. Pero cuando está proclamando el evangelio del arrepentimiento y de la fe, ¿cómo son? A veces son como el monte Sinaí, a veces son como el monte de Sión. Cuando la palabra de Dios trata de consolar, Él consuela. Pero cuando la palabra de Dios amonesta, amonesta. Y no rehúsa predicar todo el evangelio de Dios por la incomodidad, sino que dice lo que tiene que decir porque es palabra del Señor. Mire esto. Esa mujer lucha por el poder, gobernada por la carne, lucha por el poder, pero también es desordenada en su hogar. Hay alguna especie de desorden. Pero es que mi casa está limpia. ¿Te sometes a tu esposo? ¿Cumples con tu rol de mujer y de madre? ¿Cómo eres con tu familia? El desorden viene en diferentes colores. Asumes posiciones que no te corresponden. Pisoteas a tu esposo en público y en privado. Lo humillas. Lo haces parecer un ignorante porque Dios te dio un poco más inteligencia, porque hay mujeres que son más inteligentes que sus esposos.
Pero la mujer espiritual, que sabe que es más inteligente que sus esposos, busca ayudar a su esposo y levantarlo. La mujer carnal lo menosprecia y se pone por encima, ¿ves? El hombre espiritual, que puede ser más inteligente que su esposa, busca levantar a su mujer, no humillarla ni hacerle sentir como un trapo en la casa. ¿Ves? Ni el hombre hace eso, ni la mujer hace eso. El hombre y la mujer, guiadas por el Espíritu Santo, no buscan aplastar ni pisotear, sino que hace una persona espiritual, una mujer gobernada por el Espíritu, manifiesta la sumisión bíblica. Se une a la misión que Dios le ha encomendado a la familia, a su esposo, a ella, como esposa, como madre, como hijos. Hay mucha gente que no quiere escuchar esto, pero ¿sabes algo? Si tú huyes a este mensaje, si tú huyes de esta verdad, porque te sientes mal y porque no quieres someterte, ¿qué haces diferente del maligno? ¿Qué haces diferente de Eva y de Adán, que no se sometieron a la palabra de Dios? ¿Qué haces diferente de las naciones que fueron destruidas por el agua? ¿Qué haces diferente de Sodoma y Gomorra, que no se sometieron al consejo? O de Tiro y de Sidón, que vieron muchos milagros y muchas obras, pero dice Jesucristo que si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las obras que se hicieron en estos lugares, hubieran permanecido. ¿Qué hacemos, hermanos? Amados, esta mujer gobernada por el Espíritu divide correctamente. ¿Cómo que divide? Traza bien la palabra de verdad. Divide la palabra de verdad correctamente. Sabe lo que le toca y asume su posición. Porque ella sabe que debe ser buena, cuidadosa, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ella no quiere que la palabra de Dios sea blasfemada, ni con sus palabras, ni con sus acciones, ni con sus actitudes, ni con sus omisiones, ni con sus reacciones. Te tienes que preguntar, mujer, ¿estás viviendo de tal manera que Dios está siendo blasfemado? Hombre, amigo mío, ¿estás viviendo de tal manera que Dios está siendo blasfemado? ¿Le estás dando buena fama a Dios o mala fama? La mujer espiritual, guiada por el Espíritu, busca la fama de Dios y de su Cristo. Pero la que menosprecia la palabra de Dios le deshonra. Qué fuerte, ¿no? Me gustaría que todos hubieran venido aquí. Yo se lo voy a enviar personalmente a todo el mundo, aun a los que no vinieron. Pero amigo que me escuchas por las redes, aunque tú no seas de la iglesia y seas de otra iglesia, no escuches, no le hundes el botón, escucha lo que te estoy diciendo de parte del Señor. Estas no son mis palabras, yo no me las inventé. La mujer moderna y el hombre moderno han violentado el diseño de Dios. Y el mundo entero está pagando. La familia se está destruyendo porque los seres humanos han pervertido el consejo y desordenado el diseño. La mujer guiada por el Espíritu tiene espíritu enseñable, y busca el orden por gracia, porque la gracia produce orden, no opresión. Graba esto en tu mente, la gracia produce orden, no opresión. Cuando la gracia verdaderamente entra en el corazón de una mujer, ordena su casa, sus pensamientos, sus acciones. Cuando lo hace un hombre también, cuando Cristo entra al corazón, hay cambio. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, si verdaderamente la fe que tengo es real, se va a dejar ver. Por último, la 8 dice, comparación codiciosa versus confianza contenida. Oye, hermano,
Voy a dejar esto para la semana que viene. Sería, si Dios lo permite, la tercera parte. ¿Por qué? Porque no quiero patear el sermón para cumplir con ustedes y no desarrollar esto como es debido. Yo creo que sería una ofensa ¿a qué? Una ofensa al texto. Mejor ser exhaustivo. Pero hermano, ¿me vas a dar otra catimba la semana que viene? Sí. No busquen, no traigan sombrillas ni paraguas. No busquen armadura. Hermanos, escuchen la palabra. ¿Ustedes creen que yo le digo porque quiero ser malo con ustedes? No, yo quiero que ustedes experimenten la bienaventuranza, la felicidad de un hijo de Dios. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Y quiénes son los que siembran la paz? Tanto las mujeres como los hombres gobernados por el Espíritu. Pero los gobernados por la carne tienen una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No hay paz para los impíos. ¿Verdad? ¿Cuánto dice amén? Vamos a orar. Y luego que oremos, vamos a cantarle al Señor. Quédense con esto en sus corazones. Este viernes, si Dios lo permite, vamos a estar en Casa de Golón, los caballeros, para tomar nuestra clase en Casa de Golón a las 7. Todos los caminos, escuchen, dirigen a las 7 en Casa de Golón, si Dios lo permite, este viernes, esta semana. Pasen la noticia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias porque nos permites estar aquí estudiando tu palabra, siendo redarguidos, enseñados, amonestados, instruidos en justicia, para ser preparados para toda buena obra. Tanto hombres como mujeres necesitamos de ti. Sabemos que todas estas cosas son imposibles para la carne, porque la carne no se puede sujetar ni quiere sujetarse a las cosas del Espíritu. Pero el que es del Espíritu es gobernado por el Espíritu y vive en gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, si vivimos por el Espíritu, también andamos por el Espíritu. Creemos en la obra de tu Espíritu en nosotros, que producirá el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú harás en nosotros como hijos tuyos. Perdona nuestros pecados. No nos metes en tentación. Líbranos del mal. Enséñanos a practicar estas cosas. Que no tan solo sea información para la mente, sino que la información trabaje en el mismo centro de nuestra voluntad y opere y actúe en nosotros los creyentes, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. El hermano hablaba acerca de Jesucristo en el devocional, ¿verdad? Y de cómo Él es suficiente. Lo necesitamos a Él. Si tú quieres ser una esposa o un esposo que te ayude, nuestros corazones, gloria a Dios, insaciables son. Robertito, hasta que